Los delfines nariz de botella tienen el cerebro más grande que los humanos. Existen animales con una impresionante inteligencia. Claro que esta es muy diferente a la nuestra y por eso no la podemos entender. Por ejemplo, se dice que las ballenas tienen en sus enormes cerebros el mapa de todo el océano, una información tan grande que difícilmente un humano podría almacenar sin ayuda de computadoras. Otros cetáceos, como el delfín, también han demostrado poseer una gran inteligencia, pero esta aún es un misterio. Eso sí, podemos determinar que algunas especies de delfín tienen el cerebro incluso más grande que los humanos. Por lo general, el peso de los cerebros de los delfines oscila entre los 1200 y 2000 gramos, y el ser humano tiene un cerebro de entre los 1000 y 1800 gramos como máximo. En la foto se muestra un cerebro de delfín nariz de botella a la izquierda y un humano a la derecha. El tamaño es similar, pero físicamente presentan varias diferencias. Un hueso humano es 5 veces más fuerte que una pieza de acero del mismo peso. Los huesos humanos están repletos de sorprendentes propiedades, hasta el punto de superar en algunos aspectos a muchos materiales artificiales. Si nuestros huesos fuesen de metal, seríamos 4 veces más altos y 64 veces más pesados. El hueso está hecho de un material tan apropiado que un hueso hecho de una aleación de titanio pesaría 1.3 veces más que un hueso real. Algunas mariposas tienen los oídos en sus alas. El par de oídos de las mariposas, conocidos como los órganos timpánicos, se encuentra uno a cada lado de la parte posterior del tórax o en la base del abdomen y en algunas especies en las alas. Tan pronto como las mariposas perciben los sonidos emitidos por los murciélagos, cambian rápidamente el curso de su vuelo, zigzaguean o vuelan en espiral, o simplemente se dejan caer al suelo mediante el plegamiento de sus alas. En esta forma, logran salirse de las ondas de ultrasonido o área de caza del murciélago y escapan de ser devoradas. Esto lo logran cuando el murciélago se encuentra bastante retirado de ella, pues está muy cerca, la escapatoria se dificulta mucho más y no siempre la consigue. De cualquier manera, no deja de ser extraordinario que la vida de la mariposa dependa de tan solo 2 células auditivas en cada oído. El primer horno microondas fue casi tan alto como un frigorífico. El microondas fue inventado por obra de la casualidad en el año de 1945, cuando el ingeniero estadounidense Percy Spencer estaba investigando posibles formas de mejorar el funcionamiento del radar en la empresa que trabajaba. Este trabajaba rodeado de magnetrones, unos dispositivos que transforman la energía eléctrica en microondas electromagnéticas, que el radar utiliza para medir, entre otras cosas, distancias, altitudes, direcciones y velocidades. Un buen día, Spencer se dio cuenta de que la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se estaba derritiendo mientras se encontraba delante de un magnetrón. Le pareció fascinante y quiso hacer unas cuantas pruebas para comprender lo que había sucedido, así que colocó una sartén con un huevo y un recipiente de palomitas de maíz cerca del generador. Después de un rato, Spencer comprobó asombrado que el huevo estaba perfectamente cocinado y las palomitas habían reventado. Había descubierto que la exposición a microondas electromagnéticas de baja intensidad calienta los alimentos. Sin embargo, este primer microondas tenía unas dimensiones algo muy grandes, que lo hacía poco práctico.